Cristiano de Colombia. Dios, innovación, tecnología. La Iglesia Cristiana La Tierra Prometida presenta su programa Conexión con Dios, el devocional que conecta tu corazón con la palabra de Dios. Conexión con Dios, todos los días a las 7:30 de la mañana, por su emisora www.baranoaestereo.com. Dirige el pastor Carlos Balanzón. Conexión con Dios, te conecta. Estamos de regreso en Conexión con Dios y vamos a estudiar cómo enseñó Jesús a sus discípulos. Ya le advertimos aquí al dueño de la emisora que de pronto nos pasamos un poquito, pero vale la pena el esfuerzo, la demora. Lucas 11, 1 al 4. Encontramos un pasaje donde vemos a Jesús siendo reconocido como un maestro, como un profesor, como un docente, como un instructor. Estaba Jesús orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid. Miren la primera clase escrita de Jesús. Dijo: ustedes deben, cuando vayan a orar, hagan lo siguiente. Digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Segunda estructura. Danos cada día nuestro pan del mañana. Tercera estructura. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo aquel que nos debe algo. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Así fue la enseñanza de Jesús. Y esa enseñanza la repetimos aún hoy en día. Miles de millones de personas. Los días de descanso, los días de ir a la iglesia. Una enseñanza que se quedó de por vida en nuestros corazones. En el ideario del mundo. En el voz a voz. En el voz a voz de toda la humanidad. Y toda la humanidad practica la oración del Padre Nuestro. Por eso reconocemos en Jesús no solamente un gran líder espiritual. Jesús va mucho más allá. No solamente era un líder que sabía cómo encauzar todo el potencial de sus discípulos. También era un gran maestro. Un educador por naturaleza. Y además de eso, el Salvador de la humanidad. Jesús tenía una misión cuando llegó a la tierra. Una vez cumplió la edad para desarrollarla, que se calcula más o menos los 30 años, ya que su ministerio duró 3 años y medio, porque a los 33 años y medio, su ministerio llegó a su fin sobre la tierra para darle continuidad en la eternidad en el cielo. Nosotros como docentes, cuando enfrentamos a un grupo que desconocemos, pues también nos enfrentamos al choque o al éxito. Vamos a chocar con el grupo o vamos a tener éxito con ellos. Depende de la forma como encaremos la gestión educativa. Será eso la medida que nos depare nuestro trabajo dentro de ese grupo, dentro de ese contexto. Por eso el profesor, cuando comienza año, marca su territorio. Tiene que llegar como el líder que marca su territorio, que pone los puntos sobre las IES. Por eso hay profesores que desde el principio de año se muestran duros, no perdonan una, son muy exigentes, no dan brazo a torcer y se mantienen así durante el año. El estudiante pues asimila la situación o pierde la materia, ahí no hay más. A usted le queda la opción de o le cumple o le cumple. No hay términos medios con ese tipo de profesor. O pierde o gana, hermanito. ¿Con cuántos profesores han encontrado usted así en la escuela, en el colegio?
Y los profesores, los educadores, ¿con cuántos profesores se encontraron así en la universidad? Profesores duros. También hay profesores que son muy flexibles. Desde que entran al salón de clases son chéveres. Dicen, ¡uy, qué chévere este profesor! Como el profe Elkin. Son chéveres. Son profesores que se ven muy flexibles. Enseñan, pero son muy flexibles. Es su manera de ser. Y así el grupo les funciona. Hay profesores que se muestran amigos de sus estudiantes. Son profesores en que los muchachos pueden confiar. Recordamos dentro de este espacio a la profesora Angélica, una profesora de español que tenía nuestra institución, muy amiga de los muchachos, una persona que los llevaba a reflexionar todo el tiempo. Hoy está en una muy buena institución, en otra buena institución de la localidad. Hay profesores exigentes, pero buena gente. O sea, exigen, pero son chéveres, son buena gente. Los profes son los profes que nunca olvidan los estudiantes. Son profesores difíciles de olvidar. Pues bien, todo depende del carácter. No podemos exigirle a un profesor que sea como tal. Como le decían aquí los discípulos a Jesús, Señor, enséñanos a orar como nos enseñó Juan. Pero Juan nunca enseñó el Padre Nuestro. Porque Juan no tenía todo el bagaje, toda la experiencia y todo el conocimiento de Dios como lo tenía Jesús. Por eso no podemos pedirle a los profesores que sean iguales a otros, porque cada profesor tiene su carácter y su forma de enseñar depende de su carácter. Si ustedes observan, es muy distinto el carácter del profesor Mendivelso que el carácter del profesor Ariza, o que el carácter del profesor Francisco López, o el carácter de Samuel. Todo depende del carácter del docente, de su experiencia, de su preparación, de su gracia y su carisma. El profe Francisco no es ahora el joven sin experiencia que llegó una vez al Colegio Cristiano de Colombia, en ese entonces Colegio Carlos V, que llegó temblando al salón de clases. Hoy ya es el rector de la institución. ¿Cuánto trecho ha pasado de un lado a otro? Ya ha adquirido mucha experiencia que lo hace tranquilo para educar. También depende de su gracia y su carisma. Recuerdo un profesor que teníamos nosotros, un matemático, el profesor Cardona Márquez, no recuerdo su nombre, su apellido sí, el profesor Cardona Márquez. Creo que él me recuerda también por mi apellido, Balanzó, siempre más Balanzó. Ese profesor tenía unas manos que parecían un ventilador, unas manos grandísimas. Uno imaginaba un cachetadón de ese profesor y decía, me pega un cachetadón y me muero. Eran unas manos gigantes. Entonces, la mano izquierda la colocaba en la parte de atrás de su espalda, abierta, como decía, vea lo que les voy a poner si no se quedan quietos. Y con su otra mano escribía sobre el tablero los ejercicios de matemática, de álgebra, de cálculo que nos enseñaba. Nunca repetía una lección. Enseñaba una vez y enseñaba para siempre. Pero eso sí, explicaba muy bien. Y como de solo mirar las manos que tenía, le poníamos mucha atención, y porque sabíamos que él no repetía una lección, pues le poníamos todo el interés a la clase. Nadie molestaba. No se escuchaba un silbido en el salón de clases cuando el profesor Cardona estaba dando su clase. Además era el director del curso. El profesor Céspedes, un profesor de español, medía 2 metros. Una vez corriendo me choqué contra él y me dio la impresión de haberme chocado contra la pared. Quedé estampillado en el piso. Choqué contra él y caí como 1,5 metros atrás del golpe. Tan impresionante. Un profesor muy duro, muy fuerte, pero de una pasividad y de una tranquilidad impresionante. No contrastaba su altura con la tranquilidad que tenía para la enseñanza. Recordamos también al Chivo. Le decíamos así, todo el colegio lo llamaba Chivo. Era el profesor, era el coordinador de disciplina del colegio. Colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá se llamaba el colegio. Profesor Rodríguez Gutiérrez, no recuerdo bien el apellido, era el coordinador. Nos dejaba copiar en los exámenes. Era fresco, era duro y era fresco. No sabía uno qué atenerse con él. Pero mire, si nos pillaba copiando, nos anulaba el examen y lo anulaba definitivamente. O sea, era raro, o sea, nos permitía copiar, pero si nos pillaba, nos fregaba. O era un mal mensaje. Hagan trampa, pero no se dejen pillar.
Aquí le estoy hablando de los distintos modelos de profesor que yo tuve. Profesores de un carácter y de un carisma totalmente diferente el uno del otro. Y vamos a hablar de Jesús. Hoy, día de los estudiantes, vamos a hablar de Jesús. Usted dirá, pero bueno, le estamos hablando a los profesores en vez de hablar de los estudiantes. Ayer le hablamos a los estudiantes, hoy le hablamos a los profesores, que son los encargados de hacer un mejor modelo de estudiantes en el mundo. Reconocemos esa hermosa labor que hacen todos y cada uno de ustedes. Y Jesús enseñó con el ejemplo. Mire, Jesús tuvo la oportunidad de escoger a su gente, de orar por su gente antes de conocerlos. O sea, antes de conocerlos, Jesús oró a Dios para que Dios le diera un equipo con el que pudiera trabajar. Así hacemos nosotros en el colegio. Lo que es diciembre y enero es una época de oración, orándole al Señor para que todos ustedes, los que hoy están ahí, en ese salón de clases, o en el lugar donde estén escuchando esta predicación, sean los estudiantes que deseamos para conformar un buen equipo de trabajo. Jesús los llamó por nombre, y así como Jesús llamó por nombre a sus discípulos, también los llama por nombre a ustedes, a los distintos colegios. Es Dios el que los ubica a través de sus padres en la institución que necesitan estar en este momento. Cuando Jesús contactó a sus discípulos, les enseñó su visión, les explicó lo que iba a pasar, le dejó muy en claro para qué lo llamaba, cuál era su trabajo a su alrededor, cómo podían contribuir con el buen desarrollo de la gestión del equipo. Les habló de la salvación, la gran misión de salvar al mundo. Y les incluyó una narrativa de su final. Dijo, después de todo esto seré muerto, pero después de muerto resucitaré al tercer día, y volveré a ustedes por un tiempo, y me iré de manera definitiva. O sea, los discípulos sabían lo que iba a pasar. Por eso me gusta el modelo educativo que tiene el Colegio Cristiano de Colombia. Un muchacho se matricula en 10º, y desde el primer día sabe lo que va a estudiar durante todo el año. Tiene todas las guías del año de todas las materias, todas las pruebas a ver, todos los trabajos, todo lo tiene montado en una plataforma. No tiene sino que desarrollarlo, dejarse llevar por el profesor. Y si hace todo bien, si solo cumple con lo de la plataforma, así no haga el examen final, ya pasó el año con 85 puntos. O sea, ya pasó el año con alto. El examen final es la forma de decir, yo no soy un estudiante de nivel alto, yo soy un estudiante de nivel superior o un estudiante de nivel superior. Que la idea es que todos salgan en nivel alto. O sea, la visión diaria, la visión del año se conoce desde el principio. No hay nada oculto en la institución. Y así lo hizo Jesús. Les explicó a sus discípulos lo que iba a pasar durante el desarrollo de esa visión y les incluyó el fin. Pero Jesús hizo algo bien interesante. Mire, les quería enseñar a liberar a los discípulos y fue y liberó delante de ellos a la gente de demonios. Le quería enseñar a los discípulos cómo hacer milagros y fue e hizo milagros delante de ellos. Les quería enseñar a los discípulos cómo predicar y fue y predicó con ellos. Quería enseñar a los discípulos cómo sanar a las personas y fue y sanó delante de ellos. Pero la lección no se quedó ahí. Luego fue y liberó con ellos. Los incluyó en la liberación. Fue y enseñó con ellos. Les enseñó en la predicación, en el campo de batalla. Fue y sanó con ellos. Sanó junto con ellos. Hicieron la labor juntos. Y así todo. Caminó con ellos, participó con ellos, compartió con ellos, liberó con ellos, sanó con ellos, predicó con ellos. No, luego los dirigió. Ya fue con ellos y ellos hicieron sanidad. Luego fue con ellos y ellos hicieron liberación. Fue con ellos y ellos predicaron. Fue con ellos y ellos evangelizaron. Y luego los organizó en grupos de a 2. ¿Se dan cuenta ustedes por qué los profesores organizan a los chicos
para que hagan el trabajo en grupos de 2 mínimo. Dicen grupo mínimo de 2. Y algunos, no, yo quiero solo, no. Grupo mínimo de 2. Así hizo Jesús. Los organizó de 2 en 2 y los envió a hacer las cosas que ya les había enseñado y que había hecho con ellos. Luego, no iban sin experiencia los discípulos a hacer las cosas. Y fue un éxito porque los discípulos regresaron felices y contentos y decían, íbamos por las aldeas y la gente sanaba. Íbamos por los caminos y la gente era liberada. Íbamos por las veredas y la gente se convertía. Si ven la forma como enseñó Jesús, enseñó con el ejemplo, luego enseñó con el ejemplo y luego enseñó después del ejemplo. Les permitió a los discípulos. Y luego le dio las últimas instrucciones cuando ya estaban listos y se fue para el reino de los cielos, luego de que padeció en la cruz del Calvario esa muerte que vivió. Pues bien, muchachos, el día de hoy ustedes aprendieron una nueva manera de enseñar. A los profes, una variante en lo que saben hacer bien, en lo que se han preparado. El día de hoy, Día Nacional del Estudiante, quiero enviar una bendición muy especial sobre todos los estudiantes de Colombia, sobre todos los estudiantes del mundo, y especialmente sobre todos los estudiantes del Colegio Cristiano de Colombia, de los egresados del Colegio Carlos V. Una bendición sobre los padres de familia que escogieron a la institución para educar a sus hijos ahí este año. Igualmente también una bendición sobre los estudiantes que están vinculados a la institución a través de Howi, Educación Feliz Sin Frontera, y a través de Colombia Homeschool. Una bendición para todos ustedes, que el Señor los llene de mucha sabiduría en su diario hacer, en el presente y en el futuro de su educación. Muchísimas, pero muchísimas bendiciones para todos ustedes. Aquí finaliza Conexión con Dios, el programa que conecta tu corazón con la verdad de Dios. Recuerda, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conexión con Dios. Los esperamos mañana en esta emisora para Noa Estéreo, 7 en punto. Bendiciones. Esta es la hora para nuestros oyentes. Son las 8 en punto. Dame la A-M-E-N. Dame la A-M-E-N. Todo lo que tú escuchas, hermano, no puedes decir amén. Todo lo que tú escuchas, hermano, no puedes decir amén. Tiene que estar en la Biblia y lo tienes que leer.